Le avisa. Ahí sí, po, ahí sí estamos grabando. Ya, entonces vamos a ver hoy día especie y adaptación. Ya ahí vamos a ver los distintos tipos de adaptaciones morfológicas, conductuales, que también hay adaptaciones conductuales, y también vamos a ver las adaptaciones fisiológicas, que son bien comunes, y que de hecho uno basta con trotar un poquito y ya está sufriendo adaptaciones fisiológicas. ¿Ya? Ya, pues, vamos, tenemos ejercicio. Hoy día vamos a hacer ejercicio, no tantos como ayer, porque ayer hicimos harto, nos dio el tiempo para hacer harto de ejercicio. Pero hoy día vamos a hacer 3 ejercicios que tengo ahí dentro del esquema de la clase. ¿Ya? Ya, pues vamos entonces, ¿qué vamos a ver? Reconocer los diversos mecanismos de aislamiento reproductivo, lo que aísla las poblaciones e impide que se formen que las especies se mantengan aisladas en realidad, no que se mezclen todos con todos. A diferencia de lo que vimos la semana pasada, que eran mecanismos de aislamiento presigóticos, posigóticos, aquí en cierta forma vamos a ver por qué se forman nuevas especies. ¿Ya? Y vamos a ver también la especiación, bueno, dentro de la definición ahí, vamos a ver lo que es especiación y el concepto de adaptación y su implicancia en la evolución y cómo afecta a ciertas poblaciones, particularmente cuando se genera, por ejemplo, una adaptación morfológica que son súper tajantes porque son prácticamente perpetuas y distinguen a una población de otra. ¿Ya? Normalmente la adaptación es la característica que presenta un ser vivo frente a su ambiente y que lo hace experto en su área, por así decirlo. ¿Ya? Y eso lógicamente lo adquirió con mucho, en una etapa evolutiva, en un proceso evolutivo. Y eso forzosamente lo lleva a que tuvo que ser sometido a una presión de selección, por lo menos según Darwin, por varios miles de años. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver varios ejemplos. Por suerte los ejemplos son sencillos y son fáciles de identificar. ¿Ya? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con lo que vimos la semana pasada. Lo primero que vimos la semana pasada, sí, ahí, sí, porque tengo otro botoncito del micrófono, no quiero que esté a medio apretar o apagado. El concepto especie, ya el concepto especie indica que es un conjunto de poblaciones, ya, o es una población, también puede ser una especie, de individuos que pueden generar, y esta es la clave, descendencia fértil. La descendencia debe ser fértil porque tenemos que perpetuar esa especie, ¿ya? Y claramente cuando mezclamos un caballo con un burro y se forma la mula no es una especie porque es estéril, es infértil, ¿ya? Estéril en realidad, ni siquiera es que sea infértil. Y lógicamente, eso se debe a que tanto el caballo como el burro están aislados como especie reproductivamente. ¿Ya? La única forma de generar caballos o más caballos es cruzando caballos entre sí. ¿Ya? Pero yo no puedo cruzar mulas entre sí porque en realidad son estériles. Y existen 2 mecanismos que son los presigóticos. Aquí los más importantes tenemos el aislamiento geográfico, ya que es el más común, y el otro es el aislamiento ecológico. Ya son los más comunes. El geográfico ha de ser prácticamente el 90%, no, no tanto, el 80% de los ejemplos. Basta con mirar probablemente por la ventana y nos vamos a dar cuenta que hay una sucesión de aislamientos geográficos que impiden que ciertas poblaciones se puedan cruzar. Un grupo de hormigas, por ejemplo, no se va a cruzar con un grupo de moscas porque la mosca normalmente anda siempre volando, ¿ya? Y las hormigas viven bajo tierra. Entonces, ahí hay un aislamiento geográfico, ¿ya? O, por ejemplo, aislamientos ecológicos. Unos bichitos viven en los árboles y los otros bichitos viven, no sé, pues cerca de algunas fuentes de agua, como los zancudos, por ejemplo. Entonces, puede ser muy difícil que yo pueda cruzar el otro día vi un chinche del arce, por ejemplo, que vive en los árboles, ¿ya? Y que pueda cruzar con un zancudo que vive cerca de un río, de un lago, ¿ya? O cerca de una fuente de agua, donde lógicamente están aislados ecológicamente. ¿Ya? Hay otras como la barrera mecánica, por ejemplo, que es el ejemplo cruel que dimos la semana pasada del cruzar un perro San Bernardo con un perro Chihuahua. No se puede porque hay una barrera mecánica, los órganos copuladores son incompatibles. ¿Ya? Entonces, todas esas son barreras presigóticas y bueno, y la más común en realidad, la más común es la geográfica, pero la última barrera y que prácticamente es la que mantiene a las especies aisladas es la incompatibilidad gamética. Ya los gametos no se pueden mezclar porque en realidad, aunque se puedan pasar todas las otras barreras, estos no son compatibles porque no se reconocen como de la misma especie. ¿Ya? Es como la última barrera de aislamiento presigótico. Y si todas las barreras se rompen, aparece el aislamiento postcigótico.
¿ya? Y las barreras post-cigóticas, ahí el mejor ejemplo es el de la mula. ¿Ya? Se cruzan dos especies entre sí y se forma un nuevo individuo, pero que es un híbrido, y ese híbrido no tiene capacidad fértil porque lógicamente no pertenece a ninguna de las dos especies en realidad. ¿Ya? Habían unos súper rebuscados, por ejemplo, hay unos que solamente se dan en plantas y claramente son más rebuscados, ¿ya? Y yo puedo polinizar, por ejemplo, y creo que el ejemplo que les di es el de los tulipanes, yo puedo polinizar tulipanes, por ejemplo, con polen de rosas, pero no se hace porque no se mantiene la pureza, por así decirlo, de la especie, se forma un híbrido, ¿ya? Como la mula, y esa nueva semillita va a generar un tulipán, pero un tulipán con una baja capacidad reproductora. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como el hybrid breakdown, como le llaman los gringos, pero estamos en Chile, pues hay que priorizar nuestro idioma. Es como el colapso del híbrido. ¿Ya? Y todas estas especies entre sí tienen variabilidad. Dos tipos de variabilidad en realidad. Aquí mi ejemplo fue malo, ahora que lo estoy pensando. Dos tipos de variabilidad. La variabilidad fenotípica, que es lo que se ve, las diferencias visibles, y la variabilidad genética, que no se ve, que no se pregunta en realidad, y que si existe una variabilidad genética, va a existir también una variabilidad fenotípica, porque el fenotipo, lo que se ve, viene directamente expresado de la carga genética. ¿Ya? Todo esto, lógicamente, esta variabilidad, que es de lo cual habló Darwin, ahí opera la selección natural. Es clave, de hecho, para el concepto de selección natural. Y esto es lo que vamos a ver hoy día, po. Y creo que lo encerré ahí en un círculo en la clase pasada. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, el fenómeno de adaptación. ¿Ya? Ya, pues, vamos entonces. Voy a esconder esto. Yo siento que ahí sí hay más o menos. Sí, ahí molesta menos. Porque creo que se ve, po, ¿o no? No, ahí sí se ve. Vamos a tener entonces los tipos de especiación. Y los tipos de especiación son los mecanismos que favorecen el proceso de formación de una nueva especie. ¿Ya? ¿Qué es la especiación como concepto? Que creo que ahí se alcanza a ver. Es el proceso en el cual se forman nuevas especies y se saltan las barreras de aislamiento reproductivo para poder formarlas. ¿Ya? Aquí yo técnicamente estoy mezclando individuos o separando un grupo y a partir de ese grupo inicial, que es el proceso más común, voy a generar dos especies o más. Podría generar una radiación especiativa, por ejemplo, y eso la vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Y aquí vamos a ver al tiro los tres ejemplos que existen de especiación. Ahí están. La especiación alopátrica, la simpátrica y la parapátrica. ¿Ya? Estos son mecanismos que favorecen la formación de nuevas especies, que favorecen la especiación. El más común es la especiación que está acá, la alopátrica. Ya es la más común de todas porque considera el aislamiento geográfico. O sea, yo tengo una población inicial que se separó, se dividió ya en uno o varios grupos, en realidad, pues, no necesariamente son dos, y lógicamente por producto de una barrera geográfica que se acentuó muchísimo, un accidente geográfico, un terremoto, se desvió un río, un maremoto, etcétera, ¿ya? Se generaron dos poblaciones que se mantuvieron aisladas por muchísimos años, miles de años o cientos de años como mínimo, y cuando se intentaron volver a reproducir nuevamente no pudieron porque lógicamente ya pertenecían a especies diferentes. Se generó una divergencia evolutiva. ¿Ya? No quiero usar ese término porque lo vamos a ver la próxima semana y porque no solamente por divergencia puedo evolucionar por otros procesos también, como la radiación especiativa. ¿Ya? Entonces, la alopátrica ya ocurre esencialmente porque tengo una población que se separa, ya, producto de un aislamiento geográfico marcado. Y aquí, por ejemplo, se ve en el Gran Cañón, antes de que existiera ese gran terremoto que dividió el Gran Cañón en dos, ¿ya? En dos secciones completamente separadas, en donde claramente una ardilla, una población de ardilla, no iba a cruzar el Gran Cañón para ir a reproducirse con los que quedaron al otro lado. Lo que va a hacer es simplemente reproducirse con los que tiene cercanos. Y como lógicamente la falla no volvió a reconstruirse, no se volvió a cubrir en cierta forma, o no se volvieron a juntar estas dos poblaciones, ¿ya? Se mantuvo aislado se mantuvieron, perdón, aisladas geográficamente. ¿Ya?
Ahí está entonces, la ardillita del Gran Cañón, ardilla antílope de Harris, esta vive en el sector sur, y la ardilla antílope con cola blanca, que de hecho tienen características fenotípicas diferentes. Hay una que tiene la cola más cortita y esta tiene la cola un poquitito más larga. Y esa es como la gran diferencia, pero son dos especies distintas y no son mezclables. Entonces, ellas venían de una única población, ya que se vio severamente afectada producto de un aislamiento geográfico. Normalmente la especiación alopátrica es la que define ya prácticamente a todas las poblaciones del planeta. Todos en cierta forma nos mantenemos aislados geográficamente por una especiación alopátrica. En nuestro caso, como ser humano, por ejemplo, es difícil porque rompemos la barrera geográfica, no nos mantenemos aislados geográficamente. Sí, tenemos características fenotípicas, pero seguimos perteneciendo a la misma especie. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, sí se puede establecer un vínculo genético con un individuo de una población muy lejana, no sé, puede ser un asiático, por ejemplo, ¿ya? Una persona que vive en el Medio Oriente. ¿Ya? Y en cierta forma los genes es muy recurrente que se vayan mezclando para nuestra población. No es muy bueno definirlo dentro de nuestra población precisamente porque rompemos prácticamente todos los paradigmas. Pero un león, ¿ya? Se mantiene aislado geográficamente de los jaguares y no va a cruzar el Atlántico para venir a reproducirse acá a Latinoamérica, ¿ya? O con los pumas, ¿ya? Es virtualmente imposible. Entonces, normalmente las poblaciones se generan, perdón, se generó la gran especiación que existe actualmente por un fenómeno alopátrico, por una especiación alopátrica, ¿ya? Es la más común, normalmente. Y la otra, que la segunda más común, es la simpátrica, aunque yo diría que la simpátrica y la parapátrica están como al mismo nivel, ¿ya? La simpátrica ocurre esencialmente porque hay un cambio de función en la población, un cambio de nicho ecológico. Aquí aparece ese término, nicho ecológico, ¿ya? Voy a dejar el chat ahí minimizado por si acaso. Y ahí el nicho ecológico es la función de la población. Por ejemplo, el nicho del conejo es ser un herbívoro. Así de sencillo. ¿Ya? En función de su estrategia alimentaria. O el zorro, por ejemplo, el nicho del zorro es ser un carnívoro. Carnívoro estricto, un carnívoro de segundo nivel, de primer nivel. Ese es esencialmente su nicho ecológico. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el ejemplo que está ahí, yo tengo un grupo de moscas y hay mucha competencia para obtener un recurso, lo más seguro es que un grupo de esta población de moscas, debido a la excesiva competencia y que siempre están aumentando, siempre hay más individuos dentro de la población, van a migrar o van a separarse. Y van a separarse porque cambian su nicho. Están todos comiendo caca y prefieren dejar de comer caca porque hay muchas moscas comiendo caca. Entonces hay un grupo que se va a comer frutas. ¿Ya? Estoy viendo el chat, pero el nicho ecológico tiene que ver con la dieta. El mejor ejemplo es la dieta, ya, pero no necesariamente la dieta. Pero sí, el mejor ejemplo para definir el nicho ecológico de una población es la estrategia alimentaria, es lo que come. ¿Ya? Por eso te digo que un buen ejemplo de nicho es ser herbívoro o frutícola. Ya en el caso de las moscas, por ejemplo, hay moscas que son detritívoras, que el más común ejemplo, las que comen caca, y hay otro grupo de moscas que son frutícolas, pues comen frutas. Y hay otras que, por ejemplo, muerden o corroen, ¿ya?, el cuerno de las vacas y viven dentro del cuerno y es una verdadera plaga porque es una molestia para los pobres bovinos. Entonces, gran parte de la definición de nicho, de la función que cumple la población, en ecología por lo menos, bueno, ahí en nicho ecológico, va según la estrategia alimentaria, ¿ya? Lo que come o en el caso de los vegetales, por ejemplo, no podría decir, no, lo que comen es, no, porque no comen. Entonces hacen fotosíntesis, son productores de materia orgánica. No sé si quedó más o menos claro. Estoy viendo el chat, por si acaso. Sí, ya, perfecto. Eh, entonces yo tengo una población donde la competencia es demasiado alta, nunca va a reducir su tasa de natalidad y su tasa de mortalidad igual, puede que esté disparada, pero siempre están generándose nuevos individuos. Entonces hay mucha competencia. Y como hay una excesiva competencia, ¿ya?, claramente hay un grupo que migra, cambia su función. Dejan de ser detritívoras las moscas y empiezan a comer frutas. Entonces las moscas que comen frutas se reproducen solamente con las moscas que comen fruta.
y ahí se aíslan reproductivamente. Las otras moscas que se van de la población para evitar la competencia, no sé, pues se van a comer, a tomar polen, ya el néctar de las flores, no el polen, el néctar de las flores. Ahí está el polen, que es distinto. Entonces varían su función, ya dejan de tener el nicho ecológico inicial y se reproducen solo con las que están también comiendo néctar, porque les es más cómodo, ¿ya? O se van a los cuernos de las vacas. Y como se van a las cuernos de las vacas, lo mismo, no van a reproducirse con las otras que diversificaron la función. Entonces la simpatría o la especiación simpátrica ocurre específicamente cuando hay un cambio de funcionalidad. ¿Ya? Este es un ejemplo irreal, pero es como para que sea más práctico. Tengo una población de conejos, los conejos comen pasto, son un montón de conejos, siempre están compitiendo por conejos, o sea, compitiendo por pasto, y hay un grupo de conejos que deja de comer pasto y se va a comer frutas, para no decir que comen carne, frutas. Y esos que comen frutas ahora solo se reproducen con los que comen frutas. Esa ya podría, si se mantienen aislados durante miles de años o cientos de años, probablemente cuando intenten, no sé, por reproducirse con el grupo inicial, no van a poder, porque ya son una especie nueva. Se aislaron mucho tiempo reproductivamente. Y como se aislaron, sus genes también se aislaron y empezaron a aparecer las barreras que vimos la semana pasada. Barreras mecánicas, barreras ecológicas, barreras conductuales. Entonces, esto está directamente relacionado, ¿ya? Porque cuando empieza a aparecer una barrera de aislamiento reproductivo, ya sea presigótica o posigótica, ya podemos decir que hubo especiación. Y ahí tenemos que entrar a estudiar si esa especiación fue por una barrera geográfica, por un cambio de nicho o simplemente por ubicación. Y esa es la parapátrica. ¿Ya? El cambio de nicho es la simpátrica y la barrera, el aislamiento, si ocurrió por una barrera geográfica, lo más seguro es que sea alopátrica, que es la más común. ¿Ya? La parapátrica. Y la parapátrica ocurre por lo mismo, parecido. ¿Ya? Hay una divergencia, hay una separación del grupo. ¿Ya? Y ocurre esencialmente porque se reduce el flujo génico en una población que está extendida en un terreno o que tiene un hábitat muy amplio, tan amplio, por ejemplo, no sé, pues como el país, como nuestro país. Entonces los bichitos, los peces, por ejemplo, ya que uno dice, pero es que en el mar está todo junto, no se mezclan. Pero hay peces que aparecen solo en el sector centro-norte o norte, y hay peces que son específicos del sur. Y uno dice, pero es que ¿cómo? Si el océano son los mismos, esto debería ser como un plato de sopa o un plato, una taza de café. No, po. Ahí hay una sucesión de hábitats distintos que no se mezclan. ¿Ya? Y que es difícil poder visualizarlos. Claro, en la tierra uno los puede ver, o en tierra, perdón, se pueden visualizar porque depende pues, si le pega o no le pega el viento, llega mucho sol, hay una barrera geográfica como una montaña, entonces eso me va cambiando los biomas o me va cambiando los hábitats. ¿Ya? Pero en el mar también, pues. ¿Ya? Y lo que pasa es que, como digo, no es tan visible. Entonces se establece una reducción de flujo génico, no se reproduce a la población completa en este vasto terreno que tenemos disponible, sino que los del norte, por ejemplo, se reproducen solo con los del norte. Y los del sur se reproducen solo con los del sur. Y se aíslan por tanto tiempo que empiezan a aparecer barreras geográficas, perdón, barreras presigóticas o posigóticas. Y eso impide ya que se puedan mezclar al paso del tiempo. ¿Ya? Entonces aquí la clave está en que se reduce el flujo génico, se reduce la reproducción porque el terreno es tan amplio, ¿ya? O la población vive, no, sí está bien, pues vive en un terreno muy amplio, tiene un hábitat demasiado amplio y le es más cómodo reproducirse con los individuos que tiene cerca, ¿ya? Claro, es como que aquí en Chile nos reprodujéramos por región o una reproducción regional, ya para no aplicarlo a nuestra especie. Entonces los pumas del norte se reproducen solo con los pumas del norte y los pumas del sur se reproducen solo con los pumas del sur. Si eso se sigue manteniendo por miles de años, miles, no millones, pero probablemente miles de años, vamos a tener y querramos mezclar el puma del sur con el puma del norte, capacito que ya no se pueda, porque ya son especies distintas. Pasó mucho tiempo que se mantuvieron aisladas y eso evita que se puedan reproducir nuevamente. Entonces, no son la población original, pero tampoco son
dos poblaciones, pese a que están aisladas, ya son ellas dos poblaciones, dos especies completamente diferentes. Ya no son ni la población original, ni son mezclables entre sí. ¿Ya? Sí, aquí hay un ejemplo minero, que de hecho se aplica aquí en Chile. ¿Cómo que se llama esta? La Graminea aodoratum. ¿Ya? Y esta es una flor. Y la flor que crece, perdón, el pastito es un pasto. ¿Ya? Este pasto en el suelo que no está contaminado, sin metales pesados, el suelo limpio, lejano de las mineras, no le crece una flor, no le crece como una colita de zorro que tiene. ¿Ya? Y en los residuos, cuando hay el terreno, tiene residuos mineros, ya sea de metales pesados, en realidad como que de cualquier metal oxidable, como casi todos los metales se oxidan, eh, eso hace que la planta, como a modo de defensa, genere esta como colita de zorro. Y son dos, inicialmente eran la misma especie, ¿ya? Pero producto de que viven en un amplio terreno, en un hábitat muy amplio, se mantienen separadas. Y se mantienen separadas precisamente aquí la marca es generada por un contaminante, pero no necesariamente puede ser generada por un contaminante, simplemente porque están muy lejanas, ¿no? ¿Ya? Em, sí, yo creo que ese es como el ejemplo más común o o sea, no es tan rebuscado, porque ya la especiación parapátrica es rebuscada. ¿Ya? Veamos un ejercicio, pero no sé qué hora es. Ah, estamos en Pekín la hora. Veamos un ejercicio. Ahí sí, vamos. Dale nomás. De hecho, podría ver el chat mientras tanto en el teléfono para no tener que estar usando el. Porque aquí tengo mi Zoom, po. Estoy usando el Zoom del Preu. Entonces, claro que me puedo conectar. Sexta, voy a apagar el chat. Aquí está el chat. Ya. A ver, veamos. Me pusiste la C. En el sur de Chile existía una gran población de guanacos que repentinamente se vio separada en dos poblaciones. ¿Ya? Se separó. Debido a la formación del estrecho Magallanes. Ya, aquí está la clave de toda esta cuestión. ¿Dónde está mi punterito? Opciones del puntero, pluma. Aquí está la clave. La clave es una enorme falla geográfica. Y si es geográfica lo que produce la especiación, lo más seguro es que sea esa que está ahí. Ya voy a seguir leyendo. ¿Ya? Ese es un error que hago yo, que es una gran ventaja a veces y un error, porque me ha pasado que he tenido ejercicios malos por leer hasta cierto punto, sin seguir leyendo. En el fin de apurarme, me ha pasado. Lo que ha impedido por miles de años, ya me refuerza la idea, por miles de años la interacción entre ambos grupos. Esto podría llevar después de muchas generaciones a la formación de dos especies. Ya, perfecto. Entonces ya todos estos datos en cierta forma como que me refuerzan esa idea. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al proceso que explicaría la formación de las dos especies? Ya, la deriva génica es cuando se reduce la capacidad reproductora de la población. Ocurre un cuello de botella, ya, y puede ser un efecto fundador, un cuello de botella, ya, que de hecho aquí aparecen, aparece efecto fundador y efecto cuello de botella, que en cierta forma son tipos de deriva génica. Entonces, si yo coloco la A, debería estar colocando, y esto es el DEMRE, ojo, no es un invento mío, como que se quedaron cortos de distractores. Colocar estos dos es como prácticamente colocar la letra A. ¿Ya? Es que sería como una alternativa de tres posibilidades y eso no se da, pues. Así que no es ni la A ni la D, que sería lo mismo, y que sería la E. Claro, entre ellas no son la misma, no es lo mismo el cuello de botella que el efecto fundador. Eh, pero
pero, claramente apuntan a deriva génica. La B, la especiación simpátrica, es por un cambio de nicho. Y aquí me dijeron que era un cambio producto de una separación geográfica. Así que la alternativa correcta tiene que ser la letra C. ¿Ya? Veamos los C. Veamos el siguiente, que debería ser un poquito más complicado, ¿ah? Debería ser un poquito más difícil. Dale. Oh, hice una raya y me quedé. Hice una raya. Ahí sí, ahí la borré. La D, ya, a ver, dos poblaciones de una especie de pez de agua dulce. Salmón, una trucha, puede ser un salmonídeo. Habitan en un lago del sur de Chile. Una población habita y se alimenta en la zona pelágica, es en la columna de agua. Ya, bueno, ahí dice pues columna de agua. Eh, del lago, mientras que la otra vive y se alimenta en la zona bentónica, el ventos, que es lo que se define como fondo, ya, del lago. Entonces, una vive cercana como a la arena, ya, y la otra no, pues la otra vive en la columna, se está moviendo continuamente no de arriba hacia abajo, basta con que se mueva en la superficie para definirlo casi como zona pelágica. ¿Ya? Esto lleva después de muchas generaciones la formación de dos especies, claro, porque se separaron. Y aquí la separación hacia el ojo entre bentos y pelágico, yo que estudié esta cuestión, debería ser así, sin mirar mucho más la alternativa ecológica. Es una separación ecológica. ¿Ya? Eh, o enmarcado por una separación ecológica. Y aquí me aparecen, pues mira, dice aislamiento ecológico uno, aislamiento ecológico 2. Entonces, estas dos posibilidades podrían, ser. Claro, y ahí tengo que definir si alopátrica o simpátrica. ¿Ya? Ahí tengo que determinar si hay un cambio de nicho para decir que sea simpátrica o simplemente una barrera geográfica que no se está viendo, que no se está considerando. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al mecanismo y tipo de especiación descritos? Ya, mira, aislamiento mecánico sería que son incompatibles, hay una incompatibilidad entre los órganos copuladores. ¿Ya? Ojo, no hay aislamientos mecánicos en el mar. Eso te lo puedo dar casi por asegurado, porque todos desovan juntos. Ya todos los bichitos botan los espermatozoides y los ovocitos a este caldo que viene a ser el océano, o en este caso el lago. Y la principal barrera es la incompatibilidad gamética, no el aislamiento mecánico. ¿Ya? Entonces, yo descarto al tiro estas dos. Mecánico para afuera y esta mecánica también para afuera. A y B, chao. Temporal. En ninguna parte del ejercicio. Podría ser, ¿ya? Pero en ninguna parte del ejercicio me indica que hay aquí algún ciclo cardiano, un ciclo día-noche, por ejemplo, o los que viven la zona pelágica, los que viven en la zona pelágica como viven en la zona fótica, tienen más relación en el día o se mueven más en el día que en la noche, y los del fondo como la luz llega menos allá abajo, en la zona afótica, viven mejor de noche, no lo dice, ¿ya? En ningún momento me mete un ciclo temporal. Entonces también la podría descartar, po. Y aquí reforzamos entonces que estamos en un aislamiento ecológico. Ya si llegamos a eso, ya tenemos la mitad del ejercicio. Bueno, ahora el tema es que si es simpátrica o alopátrica. ¿Habla de algún nicho que comen y se alimenta? Dice se alimenta nomás. En ningún momento dice que hubo un cambio en la alimentación o en las costumbres, que también podría ser. No,
Por lo tanto, simpátrica no podría ser, y esta barrera simplemente está establecida por una barrera geográfica. No, no se señala la alimentación como tal, así que debería ser alopátrica, que es la más común. ¿Ya? Y aquí claramente se separaron producto de que se aislaron ecológicamente y en el fondo, geográficamente el fondo es distinto a la columna de agua. Entonces la alternativa correcta debería ser la letra D. Y este es un ejercicio relativamente nuevo, ¿ah? Es del año 2000, de la admisión 2022, es del facsímil que se publicó el año 2021. ¿Ya? Veámoslo. ¿Por qué dice la E? A ver, no hay cosas que yo me haya equivocado. Busquémoslo, porque como tengo el dato, metámonos al DEMRE. Demre.cl. Este es menú. Yo siempre me meto a la página del DEMRE, por si acaso. Entonces ya te lo tengo como. No, espérame, si lo voy a buscar. Porque hay veces que me ha pasado, pues copio los ejercicios y como copio el cuadro de texto, no lo modifico, por el cuadro de texto de la alternativa. Y ahí es cuando me ha pasado. Esto es PAES, la prueba, temarios, modelos de prueba en línea. Aquí está. Y nosotros vamos a buscar el del año. Esta es la admisión 2022. ¿Viste? Sí, esto es lo mejor colocarle cuando uno hace un ejercicio, estar siempre pendiente de dónde proviene, porque de esa manera, si hay un error, lo podemos buscar. Y aquí están las claves. Más encima le coloqué el número. Qué mejor. Veamos, veamos. Porque como te digo, hay veces que me ha pasado. Hoy me ha pasado. Letra. Este es 69. 69 letra D, está bien. Está bien, ¿viste? Yo me equivoqué. Sí, no, está bien, es la letra D. Voy a corregirlo al tiro, porque si no lo corrijo al tiro, eh, después se me pasa. Vamos a mantener. Se ha detenido la compartición. Lo arreglo al tiro, ¿eh? Sí, es más que nada. Tengo que haber copiado y pegado de otro sector el cuadro. Sí, ahí sí. Ya, comparto o no. Como hoy día la clase no se nos va a cortar. Ahí sí, po. Su pantalla compartida se está cargando. Y ahí tú ves mi pantalla compartida. Si no lo corregí. Lo vi en todo caso en el teléfono, ¿eh? Así que sí, efectivamente la letra. Ya, pues, vamos a la adaptación. Creo que tengo otro ejercicio ahí después de adaptación. Rasgo común en una población que se ha establecido por selección natural. Es un rasgo que se perfeccionó por el fenómeno de evolución. Ya ahí, lógicamente, podríamos discrepar si es por la teoría de Lamarck o por la teoría de Darwin, pero la idea es que, de hecho, Lamarck también considera la adaptación, ¿ya? Así que ambas podrían explicar el fenómeno, pero siempre está como más aceptada la teoría de selección natural. ¿Ya? Aumenta entonces la sobrevivencia y si ese rasgo permite la sobrevivencia, lo más seguro es que favorezca la reproducción también. ¿Ya? Como por ejemplo la velocidad o la capacidad de captura de una presa, eso me permite a mí comer más, sobrevivir y por ende reproducirme. Y esa característica lo más seguro es que si es apta, va a ir progresivamente acentuándose en esta población que se está perpetuando en el tiempo. ¿Ya? La diferencia ahí entre Lamarck y Darwin es que Lamarck decía que esa característica era a corto plazo. ¿Ya? Darwin no, pues decía que era un proceso súper lento y que se realizaba bajo una presión de selección continua. No era como un evento fortuito, ya evolucionemos. No. ¿Ya? Y tenemos tres tipos de fenómenos de adaptación, o tres mecanismos, perdón, de adaptación. La adaptación etológica o de comportamiento, la adaptación fisiológica, la de comportamiento no la tienen todas las especies. Ya las especies con, por así decirlo, un pensamiento o en realidad una estructura así, de sistema nervioso compleja pueden presentar un comportamiento. ¿Ya? Los vertebrados normalmente, igual los bichitos sí tienen ciertos comportamientos, pero son más simples. ¿Ya? La adaptación fisiológica o funcional, eso quiere decir que ahí se va a cambiar parte, es un cambio reversible, ¿ya? Mientras haya un fenómeno que me obligue a adaptarme fisiológicamente. Por ejemplo, si yo salgo a correr, hiperventilo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy gastando más glucosa, mi musculatura se está contrayendo más, está generando calor, probablemente tengo que disipar ese calor, etc. ¿Ya? Pero cuando me detengo, no sigo agitado, tal cual como cuando estaba corriendo, sino que empieza a decaer y vuelvo a mi estado normal. Ahí yo sufrí una adaptación fisiológica. Fue un cambio momentáneo, reversible. ¿Ya? Y ahí después vamos a ver el caso de las plantitas.
Y la adaptación morfológica o estructural es cuando la característica, perdón, adaptativa se quedó en la población y se asentó, e incluso la define como tal. Ya, por ejemplo, los cactus. Po. Yo sé cuando un vegetal es un cactus, a diferencia de una rosa que también tiene espinas, por ejemplo. Pero en el cactus la espina es tan importante que le evita perder agua. Por eso las tiene. En la rosa, en realidad, para que el depredador no se acerque nomás, pues como que los depredadores grandes no las vayan a molestar. Esa es como la diferencia de la espina. Y lógicamente la forma de la espina también es distinta. ¿Ya? Veamos entonces la adaptación etológica o de comportamiento. En la especie en donde hay un comportamiento más marcado, ya donde hay relaciones muchas veces sociales, es más fácil visualizarla. Sí, igual se puede ver, por ejemplo, en el caso de la hormiga o una araña, ¿ya? Donde el cambio de comportamiento es reversible, pero a mediano plazo. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, la araña se vuelve más agresiva, ¿ya? En las etapas reproductivas, particularmente las hembras, al punto en que las hembras pueden matar a los machos como diciendo este macho es mío y no es de nadie más. Entonces, yo lo elegí, su material genético es mío y voy a matarlo. Eso es lo que hacen las arañas, por cierto. Qué bueno que no somos arañas. Entonces, ahí hay un cambio de comportamiento, ¿ya? Y un cambio de comportamiento que no es, sí, la hembra arácnidas son súper tóxicas, por cierto. Y ese cambio de comportamiento, ¿ya? Es producto de un evento reproductivo que no dura siempre, pero que sí es a mediano plazo, no es de un día para otro, sino que a la araña le puede durar el comportamiento reproductivo una semana, 2 semanas, por ejemplo, en donde va a andar tóxica y después se le va a pasar. ¿Ya? Y se le pasa en realidad porque ella también tiene un sistema hormonal que es la que la está controlando en ese momento. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, cambia su comportamiento, se vuelve más agresiva o más protectora o sobreprotectora, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, y ahí vamos a dar vuelta a la tortilla, las hembras son sumamente sobreprotectoras con las crías, ¿ya? Típico video de internet, de estos reels de Instagram o short de YouTube, en donde hay una gata que está dando leche, hay un montón, y se acerca o el papá o un perro, por ejemplo, y la gata se vuelve sumamente agresiva, po, ¿ya? Como en los elefantes. Ya, perfecto. En los elefantes también se da, y en realidad en todos los mamíferos se da esa agresividad, ¿ya? Y es producto de que la hembra tiene otras hormonas que solamente aparecen durante el fenómeno de lactancia. Y claramente la lactancia es característica para los mamíferos, por eso es que las mamíferas son agresivas cuando están en época de lactancia. ¿Ya? Así que es mejor tener cuidado ahí con cualquier mamífero, porque podría ser peligroso. ¿Ya? Otro cambio de comportamiento del ciclo día-noche, por eso coloqué el mapache para no olvidarme. ¿Ya? Nosotros no tenemos mapaches acá, pero los que viven allá en Norteamérica, los gringos, ellos sí tienen mapaches y son una molestia particularmente porque le entran a robar. En realidad, aquí es cuando uno se pone antropocéntrico. ¿Ya? Los pobres mapaches les tienen su terreno invadido por el ser humano y ellos buscan qué comer nomás. Y roban específicamente en la noche, no en el día. Porque saben, no es que sepan, en realidad cambian su comportamiento, su ciclo cardiano, día-noche, y ellos se prefieren mantener despiertos en la noche y dormir en el día, ¿ya? Porque nosotros estamos activos en el día y los vamos a molestar, po, ¿ya? Pero si le invadieran el hábitat casi su totalidad, sí, pues sí, 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 los osos también, pues. Los osos, por ejemplo, los gringos salen quejándose que les vienen a mover los tarros basureros, que si ellos le fueron a invadir los terrenos a los osos, pues por eso es que los pobres osos buscan qué comer. Bueno, nosotros acá también lo vivimos y lo vivimos mucho en pandemia. Como nosotros espantados, los monos volvimos a las cuevas, producto del virus, ¿ya? Y nos quedamos encerrados por unas 2, 3 semanas en donde no corría nadie por la calle, empezaron a recobrar, empezaron a mover sus espacios, sus hábitats. Y habían pumas, por ejemplo, en Ñuñoa, que salían a caminar. Se vio un puma, no sé si fue en Ñuñoa o en Providencia. Menos ruido. Los cóndores, ya en Vitacura, en Huechuraba, empezaron a bajar, y empezaban a verse. ¿Ya? Es justamente, pues empezaron al ver que nosotros nos contraímos nuestro hábitat, ellos empiezan progresivamente a tomar lo que era de ellos ancestralmente. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, volvíamos al orden normal, dijeron, oh, finalmente estamos recuperando nuestro espacio. ¿Ya?
Y en el caso de los mapaches y de los osos también, ¿ya? Ellos cambian su comportamiento precisamente para no superponer su hábitat con el nuestro. O sea, más encima, ellos tienen la amabilidad de adaptarse a la invasión nuestra, ¿ya? Y eso es un cambio que es reversible. Si nosotros cambiáramos nuestro comportamiento o simplemente nos muriéramos o nos escondiéramos, ya siendo ahí más trágico, ellos recuperarían progresivamente el espacio. Yo no sé si está ese documental en Netflix, a ver, lo voy a buscar al tiro. Ya que tengo el teléfono a mano, hay un documental muy bueno cuando Netflix estaba recién empezando. Por eso no sé si está disponible. Que se llama, creo que Tierra Cero. A ver, Tierra Cero. Entonces lo voy a buscar en Google porque no me acuerdo si se llamaba Tierra Cero o no. Tierra Cero. Documental. Y trataba, ya lo voy a buscar después, porque ahora que me acordé me dieron ganas de verlo. Era como que de un día para otro nuestra especie desaparecía del planeta. Y progresivamente iba quedando un desastre porque tenemos todo tan automatizado para nuestro funcionamiento que empiezan a fallar las centrales hidroeléctricas, las termonucleares, etcétera, ¿ya? Eh, pero al cabo de unos 200, 300 años, la Tierra vuelve a ser lo que era, o como que se recupera en cierta forma después de unos 200, 300 años. Y ahí se da una explicación, porque eso se llama sucesión secundaria. ¿Ya? Entonces puede ocurrir una sucesión secundaria si nosotros dejáramos de existir y probablemente el planeta regeneraría en un periodo de tiempo muy corto. Incluso hasta bajaría la temperatura abruptamente. ¿Ya? Nada más porque nosotros generamos mucho calor, no solo con los vehículos, porque los vehículos disipan calor, las casas disipan el calor, si tienen aire acondicionado lo tiran al ambiente, nosotros irradiamos calor. Entonces bajaría la temperatura como 3, 4 grados. Se terminaría el problema del calentamiento global inmediatamente, solamente por dejar de existir una cosa así. Entonces el planeta podría recuperarse si fuésemos claramente un poco más conscientes. ¿Ya? Voy a buscar el nombre a ver si lo pillo, pero parece que ya no está en Netflix. Adaptación fisiológica es la adaptación reversible. Si la de comportamiento es a mediano plazo, la fisiológica es a corto plazo. ¿Ya? Por ejemplo, claro, en los árboles que tienen ciclos fisiológicos más largos, uno dice, pero es que el ciclo fisiológico de los árboles dura 6 meses. Pero es que ellos viven mucho tiempo. De hecho, pueden vivir más tiempo que nosotros, pues entonces para ellos 6 meses no es nada. ¿Ya? Eh, sí, pues, justamente volvería a sus orígenes, en resumidas cuentas, eso. ¿Ya? Y eso se explica con un fenómeno que se llama sucesión secundaria, que es cuando se afecta un hábitat y como que se pierde el hábitat tiene la capacidad como de recordar cómo estaba construido en un principio y se regenera en un periodo de tiempo mucho más corto de lo que se formó y vuelve a estar disponible, por así decirlo. ¿Ya? Los árboles, por ejemplo, ahora ya estamos en otoño, que se viene, ya estamos en otoño. Los arbolitos que tienen hojas caducas, ya que pierden sus hojas, ya no los perennes, porque eso mantienen las hojas, fisiológicamente botan las hojas, prefieren perderlas y generar nuevas hojas en primavera, porque ellos entran en un estado de hibernación. ¿Por qué lo hacen? Porque fisiológicamente ellos se adaptan y se preparan para esta hibernación. Cuando detectan que hay menos luz, empieza a ser más frío, ellos empiezan progresivamente a quitarle los pigmentos a la hoja, por eso las hojas se colocan de color amarillo o café y se botan, pues las pierden. ¿Ya? Como que les cortan el floema, que es como la sangre que tienen los vegetales, por eso es que se secan, ¿ya? Y al cabo de que terminan su hibernación, y eso lo detectan con la presencia de la luz y mayor calor, más luz, más calor, más fotosíntesis, empiezan progresivamente a generar nuevas hojitas. Entonces, la hibernación es un cambio fisiológico reversible, ¿ya? Y que solamente dura por una etapa específica. Puede ser más corta, puede ser más larga. En los mamíferos, por ejemplo, que hibernan como los osos, ellos duermen como por 3 meses, 2 meses, una cosa así. Claro, como los osos, pues justamente. Entonces, la hibernación es un fenómeno que no solamente lo viven los mamíferos o los animales, sino que también lo viven los vegetales. De hecho, los vegetales, la mejor época para trasplantarlos, para moverlos, por ejemplo, cambiar un árbol, son en los meses que no tienen R, así decían los antiguos. Y justamente son los meses de invierno. Mira, marzo tiene R, abril tiene R, mayo.
Mayo no tiene R, junio, julio, agosto, justo el invierno. Y esos son precisamente los meses en los que ellos están en hibernación. Después viene septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Chuta, 8 meses que tienen R y si yo muevo un árbol en diciembre, lo más seguro se me seque. Ya entonces no lo puedo hacer. Y lógicamente es mucho mejor hacerlo en invierno cuando está dormido el árbol, no se dan ni cuenta. ¿Por qué coloqué el camello aquí? Porque el camello tiene la capacidad de, entre comillas, como se decía antiguamente, como decía el profesor Rosa, guardar agua en la joroba. No es que guarde agua en la joroba, en realidad tiene mucha grasa. Y se joroba su cuerpo, ya no solamente la espalda, sino que también los brazos tienen unas pequeñas jorobitas, ¿ya? Y ahí lo que tienen es tejido adiposo, ya es grasa. Y esa grasa la hidrolizan, ¿ya? Y lógicamente pueden compensar una pérdida de agua. ¿Ya? Aparte que ellos tienen unos riñones con unos tubos, quizás voy a profundizar demasiado. Tienen dentro de sus riñones unos túbulos, ya sus nefrones, que son la microunidad del riñón. Los nefrones que tienen ellos tienen unos túbulos sumamente largos. Entonces, cuando la sangre pasa por ahí y se filtra, no sé, pues de 100 ml de sangre, de eso le quitan 60% de agua y esa agua, de ese 60%, prácticamente la totalidad se la están devolviendo a la sangre. Entonces la urea, la creatinina, que son los desechos musculares de los mamíferos, que son los que se botan en cierta forma cuando uno va a orinar, ellos lo van acumulando, ya lo van acumulando con una pérdida de agua, pero mínima del 0,0001% de agua de pérdida. Entonces, esa es una adaptación fisiológica, el acumular lípidos, por ejemplo, en exceso. Pero morfológica sería el cambio en sus riñones. Entonces, estas adaptaciones están mezcladas. Y mientras más adaptaciones tenga la especie, lógicamente mejor va a ser su capacidad de sobrevivencia. Eh, claro, perfecto. Pues la fisiológica, las funcionales están asociadas mucho a las estaciones, ¿ya? Y los animales son estacionales. ¿Y sabes por qué son estacionales? Porque el nervio, en los mamíferos por lo menos, y en los mamíferos lo puedo explicar un poco mejor, porque es muy parecido a nuestro caso. El nervio óptico se cruza por arriba del hipotálamo. Y el hipotálamo, abajito, tiene dos glándulas, la hipófisis y la epífisis, que es la glándula la pituitaria, y la pineal. La glándula pineal tiene los nervios hacia arriba, justo por donde pasa el nervio óptico. Entonces, cuando el nervio óptico detecta luz, pasa como en cierta forma a tocar la glándula pineal. Y los mamíferos identifican esa cantidad de luz en aumento y la pineal progresivamente va generando estos cambios estacionales. Y es como que la glándula pineal controla sus ciclos día-sueño, a partir de ahí se controlan los ciclos reproductores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por eso es que los mamíferos funcionamos mucho con esta estacionalidad, particularmente la de los ciclos reproductores. ¿Ya? Sí, el clima es el otro. ¿Ya? Y el clima está directamente relacionado a sentir el frío nomás, ¿ya? O el excesivo calor. Entonces, a partir de eso podemos generar un cambio fisiológico. Para nosotros sería correr. ¿Ya? O que estamos en una pieza donde hace mucho calor, por ejemplo, progresivamente empezamos a transpirar. Pero si salimos de la pieza, o no sé, pues tenemos algún ventilador, ese ventilador nos da fresquito y dejamos de transpirar. Entonces, ese es un cambio reversible, que es un cambio para adaptarse al ambiente, pero que va a volver al estado inicial. Y tampoco es bueno ya mantenerse en ese fenómeno porque podría dañar el resto de los sistemas fisiológicos. El mejor ejemplo de adaptación fisiológica peligrosa es el estrés, porque cuando nosotros estamos sometidos a un estrés continuo, nuestro sistema fisiológico para adaptarse empieza a irrigar más sangre hacia la musculatura. ¿No te has dado cuenta que cuando estás muy estresado no te da hambre? Ya, precisamente porque como que se le quita sangre al sistema digestivo, se reduce la cantidad de sangre que pasa ahí y se lo asociamos más a la musculatura. ¿Para qué? Para poder movernos más rápido, porque asociamos el estrés a un evento de que nos puedan cazar o nos puedan capturar, ¿ya? Y el problema con eso es que, claro, el problema con eso es que podría generar una ACV, por ejemplo, o podría someter el sistema inmunológico a una reducción, porque todo mi sistema está en modo de sobrevivencia.
no está para defenderme de un virus o de una bacteria. Entonces soy muy susceptible a enfermarme cuando estoy producto o estoy siendo presionado por un fenómeno de estrés. ¿Ya? El estrés lo sacaron. Antiguamente se lo preguntaban, ¿eh? Lo preguntaron en la PDT, lo preguntaban en la PSU, pero en la PAE se lo sacaron. Así que ahí se salva, se lo sacaron con sistema nervioso en realidad. Antes teníamos que ver hasta los neurotransmisores, ¿no? Ahora no preguntan nada de eso. La fisiológica entonces es reversible, es un cambio reversible. Si volvemos a las condiciones iniciales, mi cuerpo vuelve al estado inicial. El de comportamiento es a mediano plazo. ¿Ya? Igual el comportamiento va a depender de la situación, pero si la situación se mantiene, no hay un estrés, ya no hay un fenómeno dañino. Yo podría tener una hembra amamantando, por ejemplo, eh, va a sonar feo, pero toda su vida. ¿Ya? Las vacas, como las explotan, por ejemplo, en el sur y les conectan estos cuestiones para sacarles leche, es un buen ejemplo. ¿Ya? Y les sigo sacando leche y la puedo tener sacando leche toda su vida, porque es una vaca lechera. Pero la adaptación morfológica es un cambio que cuando ocurre se asienta en la población y pasa a ser característico de esa especie. Tan característico que la puede definir como tal. El pez sierra, por ejemplo, ¿ya? Y tiene la estructura aserrada, o el pez espada, que tiene en la probóscis nasal, por así decirlo, porque no tiene nariz. Una cuestión que es muy parecida de cartílago, no, miento, es de hueso, no de cartílago. Los que tienen cartílago son los tiburones. De hueso, ya que es un hueso medio blandito, pero hueso igual es óseo, que parece una espada. ¿Ya? Entonces es tan característico que lo define como tal. O los rompehielos que tienen los nervales, ya que es un cuerno, ya que tienen en la cabeza una estructura ósea que en realidad es más parecido a un diente que a un hueso, que igual es hueso, y les permite romper el hielo ¿cómo se llama? De los casquetes polares. Los unicornios del mar, claro, justamente. O los, ¿cómo es que se llaman estos que tienen las morsas, los colmillos altamente pronunciados? Lo mismo, para romper hielo. ¿Ya? De hecho, el nerval y la morsa son muy parecidos. Precisamente se les define al nerval unicornios porque tienen un único cuerno, que es un diente modificado. La morsa no, pues la morsa sigue teniendo los dos cuernos, o sea, los dos cuernos, los dos colmillos, perdón, no cuernos. ¿Ya? Y es tan característico que cambió su morfología y evolucionó. ¿Ya? Y ese cambio no es reversible, tendría que evolucionar de nuevo para volver al estado, o involucionar, cosa que no ocurre. Eh, claro, sí, pues la inspiración, sí, pues, de hecho, si no me equivoco, eran los griegos los que los vieron y los denominaron como unicornios de mar. Y claro, en realidad eran nervales. Pero los griegos y sus cosas, ellos veían de todo, veían medusas y veían cuestiones con sus múltiples dioses. El cactus es un buen ejemplo también. Y el cactus cambió sus hojas y prefiere tener espinas para defenderse de los depredadores y para no perder agua. Entonces el cactus es muy ceroso, tiene una estructura con mucha cera y la estructura fotosintética es el tallo, no las hojas. A diferencia de las otras plantas, en donde las hojas son las fotosintéticas y son las hojas las que tienen cera para protegerse del ambiente. El tallo no, pues el tallo es con mucha lignina y por eso es muy duro. El tallo del cactus no puede tener lignina porque si no quedaría completamente aislado del medio. Y aquí los pingüinitos, tenía una foto, otra foto de los pingüinitos, donde se veía, era un corte ya de una aleta en donde se veía cómo son sus plumas. Porque estos bichos sí tienen plumas. Lo que pasa es que la punta de la pluma tiene como una placa. Entonces, todas las plumas chiquititas están unidas con aceite, con grasa. Entonces los mantiene completamente aislados del medio. Eh, igual no les sirve contra los camellos. Claro, claro. Sí. Bueno, aquí podría ser que el camello se haya adaptado para tener la boca más dura y poder comer cactus. Ahí depende, pues, ahí ocurre otro fenómeno que se llama coevolución. Cuando una presa evoluciona, si el depredador no lo hace, no va a poder seguir disfrutando esa presa, por así decirlo, y va a tener que diversificar su nicho ecológico. Como los depredadores no son tan especializados, no diversifican mucho sus nichos ecológicos, el carnívoro sigue siendo carnívoro, el herbívoro sigue siendo herbívoro. Si evoluciona la planta, lo más seguro es que el herbívoro también evolucione. Entonces, si uno evoluciona, el otro lo hace y como que se van persiguiendo. Y ese fenómeno se llama coevolución. Evolucionan en conjunto. ¿Ya? Eso, pues. Por lo tanto, la morfológica es
la más importante en realidad, como la más interesante. Y dentro de la morfológica hay dos tipos, hay dos variantes. Sí, es como proporcional. Es que ahí depende, po. Como que evoluciona la presa y al depredador se le da la opción. Evolucionas y generas la coevolución o diverges y tienes que evolucionar cambiando tu nicho ecológico. Y ahí es más difícil porque vuelvo a repetir, el depredador, dependiendo del depredador. Hay depredadores que son altamente adaptados. Por ejemplo, un águila. Yo no me imagino un águila comiendo frutas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las garras que tiene, ¿cómo se llama? El aparato de la ranfoteca, el pico que tiene es solamente para desgarrar, no para aplastar o moler. ¿Ya? Y si comiera frutas, deberían ser frutas tan duras como la carne que rompe o que quiebra, ¿ya? O los huesos que quiebra. Entonces, claramente está especializado para eso. ¿Ya? Nosotros como que estamos a medio camino, por eso es que los omnívoros son más adaptables en ese sentido. ¿Ya? Bueno, nosotros teníamos un origen herbívoro también, pues el neandertal era herbívoro. Y lo terminamos extinguiendo por lo mismo, porque no se supo adaptar. Y nosotros nos adaptamos más rápido, pues, hasta el día de hoy. Lamentablemente, uno de los tantos crímenes que hemos cometido es haber extinto a los neandertales, por lo menos es lo que se cree. Ya, pues, vamos a la morfológica. Dentro de la morfológica tenemos dos divisiones, dos tipos de adaptación morfológica. El camuflaje y el mimetismo. El camuflaje es la adaptación con el medio ambiente. Eso quiere decir que yo paso piola, pero en el ambiente. Me escondo y trato de pasar desapercibido. El mejor ejemplo ahí está, de hecho lo marqué porque me costó pillarlo en un principio, es ese camaleón que está puesto en una ramita y es prácticamente del color del ambiente. Esa es una técnica de camuflaje y pasa piola. Y la otra, el mimetismo, es parecerse a otra especie. ¿Ya? Ahí sí que sí, porque ahí yo, como lo hacen las serpientes, justamente, por ejemplo, las coral, la falsa coral y la coral verdadera. De hecho, se llama coral falsa y coral verdadera porque la verdadera es venenosa, pero la coral falsa no lo es. Pero la coral falsa está disfrazada de una serpiente coral y un depredador que no sabe zoología no la va a distinguir. Entonces pasa escondida, por así decirlo. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, el DEMRE no especifica en los tipos de mimetismo. Ya no te va a preguntar cuál es el mimetismo milleriano y las diferencias que tiene con el batesiano. ¿Ya? Simplemente los mete todos dentro del mismo saco. Yo aquí me metí más en el tema de mimetismo para dar varios ejemplos nomás. Pero en realidad el mimetismo es disfrazarse de otra especie. Punto. Y el camuflaje es disfrazarse del ambiente. Por eso los militares no ocupan ropa de mimetismo, sino que ocupan ropa de camuflaje para disfrazarse con el ambiente. ¿Ya? Y ahí hay distintos tipos de ropa de camuflaje. El mimetismo sería como un espía, que tendría que disfrazarse del enemigo. ¿Ya? Eso sería en el caso del mimetismo. Y dentro del mimetismo, veamos las diferencias, porque el Demre ya no lo pregunta, lo preguntaba antes, por eso lo tengo aquí. Aquí tenemos tres tipos de mimetismo. El batesiano, por ejemplo, que es el caso de la coral. ¿Ya? Yo tengo aquí una abeja que tiene características propias y que para un depredador, chuta, mejor no me meto con una abeja porque me voy a comer un picotazo más o menos fuerte. ¿Para qué voy a molestar a esta mosca que es prácticamente igual a la abeja? No voy a correr el riesgo. Yo he visto esta abeja, o sea, perdón, esta mosca. Y de hecho cuando se me acercó me eché para atrás. El instinto de correrse de la abeja. Po. Y en realidad no era una abeja, pues era una mosca. Me caí chanchito en la técnica de mimetismo de esta desgraciada mosca. Y uno la ve y se parece a la abeja, po. Es súper parecida. La diferencia es que, por ejemplo, no tiene estos pelitos en el tórax que son propios de la abeja que le favorecen la polinización. Ya, esta no la tiene porque en realidad la proboscis que tiene le permite succionar nomás el néctar, po. Y lo otro es que no tiene la lanceta, cosa que la abeja sí tiene, ya la lanceta característica de la abeja. Eh, Acá tenemos la virrey y la monarca, porque es parecido al caso de la coral y la coral verdadera y la falsa coral. La mariposa virrey, ya es la mariposa que yo no he comido mariposas, pero por lo que dicen es muy amarga. Entonces los depredadores no se las comen. Miento, la monarca, esa es la monarca. Y la virrey lo que hace es copiar la forma. Sí, pues es la monarca. La monarca es la que tiene mal sabor. Y la virrey no tiene mal sabor. O puede que lo tenga, pero sea muy leve, sea tolerable. La otra no. Pero el depredador no corre el riesgo. Pues mira, son prácticamente iguales. Y lógicamente, si son igual, son muy parecidas.
¿para qué? ¿Para qué me voy a caer ensartado ahí? Y aquí tenemos lo mismo. Es el mimetismo milleriano, en donde se copia incluso un poco la estrategia de defensa, pero no se copia en su totalidad. Sería, por ejemplo, que en el caso de la mosquita tenga una leve lanceta, que sea dolorosa, pero que no duela de la misma forma como lo hace la abeja. Lógicamente, aquí no tiene lanceta la mosca. Entonces se disfraza de la abeja, pero no tiene la estrategia de defensa. Tiene el plan básico, no tiene el plan pro, una cosa así. Entonces está disfrazada nomás. ¿Ya? Si el depredador quiere correr el riesgo y se la come, va a disfrutar de una abeja, o sea, perdón, de una mosca con que se parecía a una abeja. ¿Ya? Claro, 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 sería como el plan común. Y en el automimetismo yo estoy asemejando una estructura, una parte de un depredador que probablemente sea mucho más grande que yo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, aparece esta clásica polilla que de hecho se ven en el campo acá en Chile. Es común verlas y que son grandes, pues son del porte de, sí, la mitad del teléfono, más o menos. Y pareciera que tuviese ojos. Sí, son bonitas. Claro, lo que pasa es que las polillas son repulsivas porque son bichos nocturnos. Pero solo por eso, si la polilla no tiene qué hacerte, po. No tiene lanceta, no tiene aparato bucal. Su aparato bucal no es como el de las hormigas, por ejemplo, que podría morderte. La polilla no, pues la polilla igual que la abeja, perdón, y la avispa, solo que no tiene lanceta. Tiene como una lengua que la retrae, la contrae y la estira. ¿Ya? Y es, claro, claro. Sí, pues son como balas, pues entonces uno como que se asusta o más encima aparecen en la noche y te pueden pillar en imprevistos, ¿ya? Pero en ningún caso te va a hacer algo. La otra vez decían en Australia, que bueno, ahí en Australia hay una fauna bien particular, aparecieron unas polillas que parecían tarántulas. Ah, la hormiga, no, pues las hormigas balas, no es un científico, no es científico. Hay un compadre que se dedicó a medir el dolor y creó su propia escala de dolor. Y claro, si no me equivoco, la hormiga bala es la hormiga, o sea, claro, el bicho con la mordedura más dolorosa que existe, que en su escala creo que tiene el 10, ¿ya? Y ha sido mordido por todos los bichos del mundo prácticamente para poder hacer esa escala, po. Y está reconocido no como una eminencia, pero sí como una escala válida del dolor. Y claro, en ese caso las hormigas balas son duelen como una bala. De hecho, creo que es muy similar a una quemadura. Sí, pues, sí, no, sí, en realidad tiene sentido. Y en Australia apareció una polilla que decían que eran tarántulas con alas. Claro, porque tenían las antenas, ya las antenas de las polillas, tienen como unas subantenas divididas, son como ramitas, ¿ya? Y en realidad se parecían a los pedipalpos que tienen las como antenas que tienen las tarántulas, porque las tarántulas tienen 4 patas y 2 pedipalpos, ya que no son patas en realidad. Eh, Son como aparatos táctiles. Y esto tenía las antenas como si fuesen pedipalpos, que era sí, pues, precisamente como que era muy, muy, muy fea verla, pero era una polilla, no te iba a morder, no te iba a picar, no tenía nada para hacerte. Era fea nomás. Y matarla solo por fea, creo que eso, extrañas de ver. Como que nuestro encéfalo, nosotros tenemos, bueno, esa es parte de nuestra capacidad de adaptación, pero en nosotros, como de recordar lo que es nocivo, comprobadísimo por la neurociencia. Te colocan una sucesión de imágenes súper rápido y entre medio de esas imágenes te colocan arañas, abejas, serpientes. Entonces uno las recuerda más a esos, que es nocivo, que a otros que te mostraron. Y es precisamente como un mecanismo de defensa. ¿Ya? Y precisamente eso pasó, pues, lo asociamos a algo que es más feo. De hecho, a mí no me gustaba la araña, con el tiempo he ido aprendiendo a diferenciarlas para no matarlas, para poder identificar una araña rincón y saber que con esa tengo que tener cuidado y las otras no, po. ¿Ya? Por ejemplo, la falsa viuda negra, que el nombre ya es como, oh, falsa viuda negra, o mejor salgo arrancando, pero aparte de sí, todas las arañas te pueden morder, pero no son venenosas, po. ¿Ya? Entonces, claramente, si no las molestas, no te va a hacer nada. Y se comen los bichitos. Entonces, ¿qué mejor? Estoy protegido por las arañas. Hay un grupo de Facebook, yo soy viejo de Facebook, que se llama Arañas de Chile.
¿ya? Y yo estoy metido ahí, siempre van colocando fotos de arañas. De repente estamos con mi amigo, le digo, mira, llegó una foto de una araña, y todo, ¡ay, qué horrible, qué feo! Pero en realidad es para poder aprender a clasificarlas. Si no las ves, ¿cómo las clasificas? ¿Ya? La base de la taxonomía esa, po. Así que ahí están los tres tipos de mimetismo, ¿ya? Eh, también te suele pasar, sí, porque lo ideal es tratar de identificarlo. Y este mimetismo, entonces, da lo mismo cual, pero aquí hay distintos ejemplos. Ya siempre es mejor ir con buenos ejemplos para la prueba, porque eso es lo que me van a plantear. Me van a colocar un ejemplo y yo voy a tener que saber si es mimetismo o camuflaje. Pero en ningún caso me van a pedir diferenciar el batesiano del milleriano, por ejemplo, o de un fenómeno de automimetismo. Ya el otro día. En el verano fui al Buinzó y había una chica que en las aventuras nocturnas había una chica que estaba mostrando una mariposa, porque tienen un mariposario, por así decirlo, y decía que esa mariposa se mimetizaba con el ambiente. Y mis orejitas no pudieron soportar lo que estaba diciendo. Y le tuve que soltarle todo el toche de texto. Le dije, no es camuflaje, es mimetismo. Y para ser específico, porque era muy parecido a esta que está aquí, que están sosteniendo acá, es automimetismo, porque se asemeja a una especie que es mucho más grande, pero que en realidad no existe. Solamente está emulando sus ojos. Y parece un búho, ¿ya? Pero no es el búho completo. Pero en un montón de hojas secas, y yo soy un ratón, mejor no corro el riesgo y me alejo. Y claramente una polilla contra un ratón es una pelea que no se va a dar nunca, ¿ya? Así que ahí me salió lamentablemente. Sí, pues y ahí es cuando, es que hay veces que yo tolero información errónea y me la muerdo, ¿ya? Pero hay otras veces que no aguanto, pues ya cuando es demasiado, ya digo, no, 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 que voy a tener que meter mi cuchara. Y en ese caso no me aguanté, tuve que contenerlo. Sí, pues la chica parece que cachó que era alguien que sabía un poquito, entonces como que quedó asustada, abrió todas las pepas, pues. Bueno, no sé qué tono habré usado, porque si estás medio enojado ya a esa altura tengo que haber subido un poco más el tono. Ya, cerremos, quiero ver, alcanzamos, yo creo que sí alcanzamos a hacer el último ejercicio. Y no apareció, a ver, espérame, déjame buscarlo. Pero si yo lo tenía, quiero saber dónde lo tengo. Esos son los ejercicios que hicimos antes. Que como se me pierde el mouse, pero creo que tú no estás viendo lo que estoy haciendo yo. Ah, no, viene después de las conclusiones. Ya, vamos. Ahí sí. Especiación. Tres tipos. Alopátrica, por barreras geográficas. Simpátrica, por barreras ecológicas. ¿Ya? Parapátrica, por reducción de flujo génico. ¿Ya? Y ocurre esencialmente porque están muy distanciados. No necesariamente por una barrera geográfica están distanciados, pero el hábitat es muy amplio y se aíslan producto de eso. ¿Ya? Y dentro de los fenómenos de adaptación, tres, la fisiológica, que es a corto plazo, la etológica o conductual, que es a mediano plazo, y la adaptación morfológica es a larguísimo plazo y es perpetua prácticamente. Sacarme una adaptación morfológica es cambiar todo mi sistema fisiológico y toda mi estructura anatómica para poder evolucionar. Y ahí eso no va a ser nunca de un día para otro, como decía Lamarck. ¿Ya? Y dentro de la morfológica vamos a tener la adaptación al ambiente, que es el camuflaje, y el imitar, ser como un mimo, en cierta forma, de otra especie. ¿Ya? Y ahí está el mimetismo. ¿Ya? Ya, bueno, ¿qué vimos hoy día? Concepto de especies asocia la identidad genética y al aislamiento reproductivo de un grupo. Siempre las especies van a estar aisladas dentro de sí mismas y se reproducen solo con los individuos de la misma especie, a menos que nosotros querramos jugar a ser Dios y empecemos a formar razas dentro de la misma especie. Y ahí está lamentablemente el caso de los perros. ¿Ya? La especiación puede ocurrir por alopatría, simpatría y parapatría. Hay dos más, ¿ya? Pero hasta aquí nomás. ¿Ya? De hecho, ya no me acuerdo. Si los leo, me voy a acordar cuál es cuál. Pero como no, ya no los preguntan, o sea, nunca lo han preguntado en realidad en la prueba. Las características favorables para el entorno, adaptaciones, se clasifican en morfológicas, fisiológicas y conductuales, siendo indispensables para la sobrevivencia y reproducción del organismo. Y otra cosa que me faltó agregar ahí, estas son mezclables. Yo puedo tener adaptaciones morfológicas para que mi sistema fisiológico no se estrese más de la cuenta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo una enorme capacidad pulmonar porque evolucionamos para tenerla y de esa manera me puedo sumergir en el agua por mucho rato. ¿Ya? Entonces mi sistema fisiológico no se ve, mi sistema respiratorio no se ve afectado porque en realidad está o fue adaptado por muchos años, por un episodio evolutivo entero. ¿Ya?
Em, Chat, orca y ballena, sí, pues, de hecho ella, en realidad todos los mamíferos tenemos la apnea. Podemos hacer apnea, todos. Nosotros particularmente perdemos la capacidad de hacer apnea cuando como que tomamos conciencia de nuestro entorno. Y los otros mamíferos perfeccionan la apnea. Si yo tiro, esto va a sonar súper cruel, si yo tiro un perro y un gato al agua, me va a hacer apnea. Claro, después va a emergir y va a tratar de tomar su bocanada de aire porque es un animal terrestre, ¿ya? Pero ellos también pueden hacer apnea. Eh, la guagüita, la clásica foto de una guagüita, ¿no es cierto?, metiéndose a la piscina, como que corta la capacidad respiratoria y deja de respirar cuando siente el agua. Y vuelve a respirar cuando emerge. Apnea. Y eso lo pueden hacer porque todavía no son conscientes. Cuando ganamos la conciencia nos volvemos malos. 70 del 2022, todo tuyo. Dale nomás. Lo hicimos la semana pasada, a ver. Oh, soy un desgraciado. Los machos de varias especies de matapios. Ah, sí, creo que sí. Sí, 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 ahora me acordé de poner el aparato reproductor con forma de cuchara. ¿Por qué no lo uso aquí? Ya. ¿Y esta cuál era? ¿Aumentar el aislamiento postpsicótico? No. Disminuir la competencia espermática, aumentar la competencia postcopulatoria, favorecer el aislamiento precopulatorio, inhibir la fecundación. Sí, yo también creo que es lo mismo, en la competencia espermática. Y ahí estaba bien. Nos acordamos por lo menos. O sea, eso es lo que nos tiene que pasar. Tenemos que llegar a un punto en que ya hicimos todos los ejercicios y ya nos suenan repetidos. Y si eso nos pasa, probablemente en la prueba también te pase. De hecho, a mí por muchos años en la PSU, cuando miraba la PSU oficial, decía, esta pregunta es igual a la del año 2012. Claro, porque ya hiciste tantos ejercicios que te pasa eso. Y ahí sería lo ideal. ¿Qué te recomiendo para que te pueda pasar eso? Que te hagan los facsímiles o que te metas a puntaje nacional y hagan muchos ejercicios ahí. ¿Ya? Va a llegar un punto en que te lo hiciste todo y se te van a empezar a repetir. Y a eso, esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Voy a cargar el ensayo en un ratito más para que lo puedan hacer en el fin de semana. Ya los ensayos de ciencia, en realidad en toda la ciencia. Así que ahí van a tener un ensayo adicional. ¿Ya? Sí, pues, no, no hay que tratar de aprovechar ahí el caso de puntaje nacional porque están calibrados a la PAES. Por ejemplo, yo tomo facsímiles del CPECH y de CPECH particularmente, que la gran mayoría trabajamos en CPECH. Me encuentro con ejercicios en biología particularmente que son los mismos que enseñaba yo. Entonces no han cambiado ningún material. No es que los quiera pelar, pero ojo a lo que voy, ojo con los ensayos de que me pillo en internet. Al final es eso. ¿Ya? Ya pues, Patricio, cuídate. Nos vemos, nos vemos. Un abrazo, cualquier cosa me escribes. Si tienes alguna duda con el ensayo, lo mismo, me escriben nomás. Es un formulario, por si acaso, así que ustedes colocan la alternativa y les va a salir la cantidad de buenas que tuvieron. ¿Ya? Y ahí hay que hacer la conversión en función a la última escala de EMRE, que yo creo que la voy a subir también junto con el ensayo, para que puedan hacer la conversión al tiro. ¿Ya? Chaito, que estés bien. Un abrazo. No, tranquilo, si no te va a ir mal, si no es tan complicado. Hay que darle con calma nomás, no apurarse. Ese es el problema, el problema que tenemos mucho, no apuramos. Chao, chao, chao.